Vamos a comenzar, muchachos, entonces. ¿Listo? ¿Me están escuchando ya? Listo. Perfecto. Si quieren, silencien por favor los sonidos, el audio de ustedes para que no haya interferencias con el mío. ¿Listo? Le subo un poquito el volumen. Un momentico. Ahí. ¿Está mejor? ¿Listo? Bueno, muy bien. El silenciar simplemente hay un icono que usted le pone que lo inactive. ¿Sí? Silenciar a todos. Yo creo que yo lo voy a activar acá. Audiencia silenciar. ¿Me siguen escuchando? Ahí creo que los silencié a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? No escucha. Ah, huepuch, espere. No, espere que parece que no. No puedo inactivar esto. Ahora sí. Sí, ahora creo que sí, ya no es cierto. ¿Aló? Ahora sí, ¿verdad? Listo. Bueno, comencemos. Bueno, muchachos, buenas noches. Vamos a compartir estos 30-40 minuticos de clase. Quien quiera preguntar algo, por favor, puede escribir y yo voy haciendo una parada en el momento que alguien lo considere. No olviden, silencien su sonido para el que de pronto tenga por ahí eso abierto. Básicamente, no olviden silenciar sus volúmenes, por favor. Hay alguien por allá con el audio abierto. Silencien los sonidos, por favor. Eso. Silencia los micrófonos. Silencien los micrófonos. Espérate yo. Hay alguien por allá como... Espere que no he podido bloquear audiencia, silenciar. ¿Aló? Ahora sí, parece que sí. Muy bien, entonces vamos a hablar básicamente de lo que son las taquiarritmias o las arritmias ventriculares, muchachos. Entonces básicamente recordemos que nosotros tenemos, de acuerdo al tipo de arritmia, vamos a tener una frecuencia cardíaca. Recordemos que, por ejemplo, la taquicardia sinusal, normalmente ustedes encuentran frecuencia cardíaca entre 100 y 160. La taquicardia supraventricular paroxística entre 150 y 250. El flúter atrial puede tener frecuencias más altas, 250 a 350. La fibrilación igual, 350 a 450. Y la taquicardia ventricular entre 120 y 250 contracciones. Recordemos también entonces, empezamos por hablar de la primera arritmia ventricular, que se llaman las extrasístoles ventriculares. Entonces básicamente las extrasístoles ventriculares, la definición es un impulso prematuro que se origina en foco ectópico por debajo de las de His. La etiología, cualquiera de estas causas que se mencionan acá pueden ocasionar una extrasístole ventricular. Es decir, acuérdense que se los mencioné, desde una cardiopatía isquémica hasta cualquier tipo de cardiomiopatía, cualquier afectación que digamos que ocasione una alteración en el miocardio puede ocasionar una extrasístole ventricular. Pero también en personas normales, como les contaba yo a ustedes, pueden tener extrasístoles ventriculares y relativamente eso ser normal. Pueden existir otros estados de extrasístoles ventriculares como la hipoxemia o la baja de oxígeno, que puede ocasionar cualquier tipo de arritmia, la acidosis metabólica, la inducción anestésica, los desequilibrios hidroelectrolíticos, los antiarrítmicos del grupo 1, como es la procainamida, la propafenona, la lidocaína, y los antidepresivos y antihistamínicos, sobre todo los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina.
Esto es lo que conocemos como una extrasístole ventricular. Esto es una contracción normal donde tenemos una onda P acá, luego tenemos un complejo QRS acá, luego tenemos una onda T y luego aparece la extrasístole ventricular. Fíjense cómo esta extrasístole muestra un foco, aquí se lo señalo, que es en el ventrículo izquierdo, en una zona distante de las de His, en el ventrículo izquierdo. Y fíjense cómo la extrasístole lo que genera es un patrón de bloqueo de rama derecha. Es decir, que uno con el tipo de extrasístole y el patrón de bloqueo puede determinar cuál es el foco de la extrasístole. Lo contrario ocurre con una extrasístole como la de abajo, que es una extrasístole ventricular. El foco nace en un sitio distante de las de His y básicamente el patrón de bloqueo, cuando ustedes miran B1, da un patrón de bloqueo de rama izquierda. Es decir, que los focos que generan extrasístoles en el ventrículo izquierdo generan patrón de bloqueo de rama derecha y que los focos que se originan en el ventrículo derecho generan patrón de bloqueo de rama izquierda. Es una manera de saber dónde está el foco que está ocasionando la extrasístole. El reconocimiento electrocardiográfico de la extrasístole entonces es importante, que es un impulso ectópico prematuro, que los complejos QRS generalmente son anchos, mide más de 120 milisegundos, que el intervalo de acoplamiento puede ser fijo, que tiene pausa compensadora, ya vamos a mirar qué es lo de la pausa compensadora, y que generalmente tiene un patrón de bloqueo de rama izquierda o de rama derecha, que la repolarización es contraria a la despolarización, y que la duración del QRS, entre más distante esté de las de His, más aberrante y más ancho es del QRS. La clasificación del Lone Wolf es una clasificación que se utiliza para mirar la importancia del extrasístole, pero sobre todo en contextos coronarios. Es decir, un paciente con un síndrome coronario agudo que tiene extrasístoles monomórficas menos de 30 por hora tiene una clase 1, uno clase 2 tiene más de 30 por hora, uno clase 3 tiene extrasístoles que nosotros llamamos multifocales, o sea, de varios focos, y entonces son de diferentes formas. El 4 puede tener dupletas o tripletas, y el 5 es el que llama fenómeno RNT. Muchachos, lo importante es que en la medida en que la clasificación sea más alta, el riesgo de la extrasístole volver una taquicardia ventricular es mucho mayor, y la significancia clínica es mucho mayor, y la importancia de tratar la extrasístole es mucho mayor. Las extrasístoles ventriculares son definitivamente patológicas cuando son múltiples, cuando son bigeminadas, cuando son en pares o tripletas, cuando tienen fenómeno RNT, cuando aparecen con esfuerzo, cuando aparecen tras la ingestión de alcohol y cuando aparecen, por ejemplo, después de un paciente fumar. Es decir, en la medida en que haya extrasístoles en estos eventos o con estas características, el riesgo de extrasístole, de taquicardia ventricular es mucho mayor. Aquí les voy a mostrar unas imágenes. El cable me está enredando. Aquí les voy a mostrar imágenes de extrasístoles para que comprendan mucho mejor de lo que estamos hablando. Esto, por ejemplo, que están viendo acá, es una extrasístole pericreácea en los ventrículos. Esto es una extrasístole que nace en el nodo atrioventricular, y entre más ancha y aberrante ya uno dice que es una extrasístole ventricular. Esto es una extrasístole, lo que uno llama interpolada, o sea que entra entre dos contracciones. Esto es otra extrasístole, mire lo que estamos mostrando acá. Esto es otra extrasístole, y esto es otra extrasístole que uno llama unifocales porque son de la misma morfología y son frecuentes porque aparece casi cada 2 contracciones cardíacas. Esta es otra extrasístole que aparece cada 2 contracciones, uno las llama trigeminadas. Aquí vamos a ver cuando una extrasístole son de varios focos, y en la medida en que sea de varios focos, el riesgo de taquicardia ventricular es mucho mayor. Por ejemplo, mire la morfología de esta extrasístole y fíjese en la morfología de esta otra extrasístole, ¿sí? Muy bien. Entonces, en esta que están viendo en la parte de abajo, ahí se pegó, sí, tranquila, pero ya está moviéndose. Bueno, muy bien. Tranquilo que ya se está moviendo. Estos son extrasístoles multifocales, muchachos.
Aquí hay una extrasístole, aquí hay otra extrasístole, pero eso es porque alguien activa el micrófono y entonces interfiere con mi voz. Por favor, para que no activen el micrófono. ¿Listo? Estos son extrasístoles, por ejemplo, en dupletas, la de abajo. Mire que aquí hay una extrasístole y aquí hay otra extrasístole. Eso se llaman en dupletas. Aquí tenemos una contracción normal, muchachos. Por favor, bajen el volumen al micrófono. Aquí tenemos otra contracción normal. Y fíjense cómo aquí aparece un extrasístole, dos extrasístoles, 3 y 4 extrasístoles. Esto que aparece aquí, prácticamente cuando son 3 o más extrasístoles, es lo que llamamos taquicardia ventricular. Cuando hay 2 extrasístoles, imagínense, se llaman dupletas. Cuando hay 3 extrasístoles, tripletas, que prácticamente es taquicardia ventricular. ¿Comprendido? Por favor, bájele volumen a la que está hablando por allá. Bueno, muy bien. Esto es lo que llamamos, Yesenia, por favor, bájele volumen al micrófono. Listo. Bueno, lo que le iba a repetir es esto. Cuando hay 3 o más extrasístoles, es lo que llamamos taquicardia ventricular. ¿Listo? 3 o más extrasístoles. Cuando hay 2 extrasístoles son dupletas. Cuando hay 3 son tripletas. Y obviamente el riesgo de taquicardia ventricular es mucho mayor, o sea, la extrasístole tiene una connotación más importante. Esto es lo que llamamos la famosa pausa compensadora. ¿Sí? Fíjese como una extrasístole ventricular, como ocurre acá, si uno toma un papelito, digamos, y señala la distancia que hay de un complejo a otro normal, ¿sí? Y se para inmediatamente posterior a la se para antes de la extrasístole, usted ve que la tercera, o sea, la segunda mejor rayita, cae exactamente sobre una contracción normal. Esto es lo que llamamos pausa compensadora completa y ocurre en extrasístoles de origen ventricular, a diferencia de las extrasístoles auriculares, que si usted mira, la morfología es muy parecida a la de los complejos precedentes y no tiene pausa compensadora completa. ¿Sí? Entonces ya saben, 3 extrasístoles o más, taquicardia ventricular. Pausa compensadora completa es una extrasístole ventricular, no supraventricular. Recuerde que el origen de la extrasístole puede ser o por encima del nodo atrioventricular o por debajo o en el nodo ventricular. Entre más inferior esté la extrasístole, más ancho el complejo de la extrasístole y más deformado el complejo se va a ver. Creo que vamos a mostrar un poquito más. Esto es lo que llamamos el famoso bigeminismo. Cuando usted tiene una contracción normal, muchachos, o sea, onda P, el QRS y la T, y después aparece una extrasístole. Después aparece PQRST y después aparece otra extrasístole. Cuando usted tiene una extrasístole, una contracción, entonces básicamente lo que llamamos bigeminismo. ¿Y cómo lo oye onomatopédicamente? Usted oye, lo normal es tumta, 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 tumta. El bigeminismo es tumta, 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 tumta. Obviamente eso quiere decir que las extrasístoles son frecuentes y son más graves que si fueran ocasionales. Esto es lo que llamamos el fenómeno RNT. El fenómeno RNT básicamente es que la R de la extrasístole, que es esta, está cayendo básicamente sobre la rama descendente de la onda T. Eso quiere decir que la posibilidad de la taquicardia ventricular es mucho mayor, y esto en la clasificación de Laux-Wolf es una clasificación 5. Es decir, que de aquí a una taquicardia ventricular hay muy poco trecho. Cuando uno vea esto, lo obliga a que trate con antiarrítmicos las extrasístoles. Muy bien, esto son otra vez, esto es una contracción normal, la primera, la segunda normal, la tercera también es normal,
Y la cuarta y la quinta son dos extrasístoles, pero de diferente morfología, a diferencia de esta otra, que es otra extrasístole de diferente. ¿Cómo se llama eso? Extrasístoles polimórficas o multifocales. ¿Qué quiere decir eso? Que el foco de la extrasístole que está disparando en contracción ventricular prematura está ocurriendo en varios focos a la vez. Aquí también tenemos otra vez, mire esta otra extrasístole que llaman unifocales porque son en una misma derivación o en derivaciones similares, son de la misma forma. La de segunda son bigeminadas, una extrasístole, una contracción, y la tercera son dupletas y son multifocales. Mira, aquí hay dos extrasístoles y esta extrasístole es diferente a esta extrasístole. ¿Estamos claros, verdad? Otra vez, extrasistolia bigeminada, tumta, 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 tumta. Eso es extrasistolia bigeminada. Otra vez, la misma. Otra vez, extrasistolia bigeminada, una contracción normal, una contracción anormal. Pueden ir viendo las notas también que están en la parte izquierda de su pantalla, donde está traduciendo básicamente lo que estoy diciendo. Es importante decir que las contracciones generalmente tienen patrón de bloqueo de rama. Por ejemplo, esta extrasístole tiene un patrón de bloqueo. Si esto sería V1, es un patrón de bloqueo de rama derecha. Recuerden que el patrón de bloqueo de rama derecha tiene R, S, R', lo que llaman las famosas orejas de conejo. Y entonces el foco estaría en el ventrículo izquierdo. Este es un paciente de mi consulta, disculpen que esté el... básicamente usted simplemente mira en las derivaciones que está ubicando la extrasístole y si por ejemplo está en B1 o está en B6, usted mira el patrón que tiene. Si usted B1 tiene un patrón de bloqueo de rama derecha de la extrasístole, o sea, R, S, R', o las famosas orejas de conejo, usted dice que la extrasístole, el foco es en el ventrículo izquierdo. ¿Listo, Michelle? Bueno, ¿qué estamos mostrando acá? Esto es un paciente de mi consulta, donde le voy a mostrar básicamente las extrasístoles. Mire una extrasístole, mire otra extrasístole, estamos viendo de 1 y de 2, la misma morfología. ABR mira otra extrasístole, en ABL mira otra extrasístole, o sea que si uno seguramente suma, en una hora seguramente hay más de 30 extrasístoles. Pero estas extrasístoles son frecuentes, pero no son bigeminadas, ni trigeminadas, ni de nada de eso. Muy bien, taquicardia ventricular. 3 o más impulsos de extrasístoles es una taquicardia ventricular. Generalmente la frecuencia es mayor de 120. Cuando tarda más de 30 segundos y hay colapso hemodinámico, se dice que hay taquicardia ventricular sostenida. Y generalmente el mecanismo de la taquicardia, que es el mismo de la extrasístole, es un fenómeno de reentrada. Las extrasístoles se ven con patrón negativo, o sea, con patrón en B1. Si tiene R pequeña, S profunda, es una forma negativa, y lo que quiere decir es que tiene patrón de bloqueo de rama izquierda, o sea que el foco de la extrasístole es en el ventrículo derecho. ¿Listo, Ismael? La etiología de la taquicardia ventricular es la misma de las extrasístoles. Digamos que el 10% no se sabe la causa, pero que la causa más frecuente es la cardiopatía isquémica. Después de una trombolisis, de un infarto de miocardio hay extrasístoles normalmente y es un signo de reperfusión. En cualquier miocardiopatía se da las extrasístoles, en los pacientes con valvulopatía, en los pacientes con prolapso mitral, en la misma intoxicación digitálica, el uso de antiarrítmicos y en las cardiopatías obviamente hipertensivas también hay taquicardia ventricular. Clínicamente la taquicardia depende mucho de la enfermedad de base. Si la clínica es un infarto de miocardio, lo domina el infarto, el dolor y el cuadro. Obviamente, si el paciente tiene compromiso hemodinámico, puede dar colapso hemodinámico y uno puede tener una taquicardia ventricular sin pulso, o puede tener una taquicardia ventricular con compromiso hemodinámico, hipotensión y colapso hemodinámico. Pero nosotros también tenemos pacientes con taquicardia ventricular que no tienen síntomas, digámoslo así, pacientes muy jóvenes,
pacientes que tienen taquicardias ventriculares recidivantes y podrían no tener mucha clínica en el momento de la consulta. Pero en general la taquicardia ventricular sí genera síntomas. ¿Cómo se reconoce la taquicardia? Entonces, frecuencia ventricular entre 140 a 220. Los intervalos RR son regulares. Los complejos de captura o de fusión existen. El complejo QRS es ancho, muy ancho, más de 120. Y tiene, silencio por favor, silencio, y tienen patrón de bloqueo de rama. Vamos a mostrar la taquicardia ventricular. El diagnóstico diferencial de la taquicardia ventricular se debe hacer con taquicardia supraventricular con bloqueo de rama, taquicardia de movimiento circular con bloqueo de rama y la supraventricular con conducción aberrante, porque tienen complejos anchos y la frecuencia es muy alta. Ahí a veces es difícil identificar qué pasa. Entonces les voy a mostrar la taquicardia ventricular, muchachos. Esto es, digamos que el ritmo normal. Y fíjense cómo este paciente en este momento, en la C, estoy mostrando la C, tiene varias contracciones, la RR regular, tiene un patrón de bloqueo de rama, en este caso si fuera B1 es patrón de bloqueo de rama izquierda, y hay más de 3 extrasístoles. Eso es una taquicardia ventricular. Lo mismo ocurre en el segundo trazo. Mira la frecuencia acá, normal, normal, y después el paciente hace una extrasístole y luego entra en una taquicardia ventricular. Miren este paciente en lo que es la F, aparece contracción normal, 1, 2, 3 complejos, y después aparecen 3 extrasístoles, pero no sostenidas. Entonces uno dice que hay una taquicardia ventricular ahí no sostenida, en el trazo F. Miren este paciente, este sí definitivamente es un paciente con taquicardia ventricular. Acuérdense que, ojo, no tanto el del extrasístole, las T invertidas, pero si usted tiene un complejo QRS precedente con T invertidas puede haber isquemia subepicárdica. Perfecto. Todo lo que está, apaguen, todo lo que estamos viendo acá son taquicardia ventricular, muchachos. Por ejemplo, acá aparecen 4 contracciones, aquí aparece una contracción normal y el paciente vuelve y entra en taquicardia ventricular. Lo mismo en el trazado B1, aparece contracción normal, acá, otra contracción normal, y luego aparece una serie de 4 extrasístoles. Sí, cuando no se sostiene más de 30 segundos, es no sostenida. Cuando se sostiene más de 30 segundos, es sostenida, exacto. Miren este electro, muchachos, miren este electro. Y ustedes me dicen que tiene de paciente, muchachos. Empiecen a escribir. Qué pena escribir el nombre, pero ese paciente nunca lo olvido, 28 años. ¿Quién da más? ¿Qué tiene de paciente? Escriban a la lata. Empezó Michael, ritmo irregular, estamos de acuerdo, taquicardia ventricular no sostenida. Pero ¿por qué dice no sostenida si ese paciente todo el tiempo está en taquicardia, Ismael? Sigan escribiendo. Complejos anchos, muy bien. Sigan. Taquicardia ventricular monomórfica, muy bien. QRS anchos. ¿Qué más? ¿Quién da más? Ausencia de ondas P, total, ¿cierto? Taquicardia ventricular sostenida con patrón de bloqueo de rama derecha, totalmente bien, muy bien. Muy bien, Juan David. Taquicardia nodal, muchachos, miren, tiene complejos anchos. ¿Cómo va a ser nodal? Aunque la nodal también puede tener complejos anchos, pero la frecuencia es más lenta. Taquicardia ventricular monomórfica, ritmo no sinusal. Bien, Daniel, está bien. Ese paciente no tiene ritmo sinusal. Entonces, ¿ustedes creen? Este paciente de entrada llegó a urgencias a mi clínica y de lo primero que uno pensaba es que tenía una taquicardia ventricular, no fibrilación, Yesenia, ojo con eso. Eso no es una fibrilación porque, fíjese, el trazado es un trazado que perfectamente se ve en complejos QRS. Entonces no puede ser una fibrilación ventricular. Ese paciente, yo le muestro ese electro a un cardiólogo y perfectamente me dice que eso es una taquicardia ventricular. ¿Qué hice con ese paciente? Le puse amiodarona. ¿Listo?
Le puse un goteo, le puse un bolo de amiodarona y luego un goteo de amiodarona. Y mira lo que apareció. ¿Quién hace el diagnóstico? ¿Quién le pega el diagnóstico, mejor dicho? El que ponga primero el diagnóstico y lo ponga bueno, le pongo un 5 adicional, pero me lo recuerda. El que ponga primero el diagnóstico. Bloqueo grado 3, no, porque ahí hay ondas P. Bloqueo AB, no. Ahí hay ondas P, muchachos. ¿Quién le pega ese diagnóstico? Mire que los complejos que son anchos o estrechos. ¿Son anchos o estrechos? Anchos. Eso, son anchos. El patrón del bloqueo sí lo tiene, pero no. Alguien que me dé el diagnóstico de precisión y dice, y le gana un 5 adicional. No, nadie le pega todavía. Bloqueo con ritmo bradicárdico. No. Hagan el diagnóstico. Juan Camilo, no. Valentina, no. No, porque mire, muchachos, miren el PR, incluso el PR no es largo. Miren este PR, si usted mira, por ejemplo, acá, la distancia que hay de acá al inicio de la onda R es corto. ¿Quién da el diagnóstico? No. Lo quiero ver. ¿Qué hubo? Esto. Deme el diagnóstico preciso, Rabe, deme lo preciso para que saque el 5. Rabe, escríbalo. Escríbalo, ay, huepucha, se lo ganó. Espere, se lo ganó Kevin, David, Cañizales y Rabe. Listo, me reclaman ese 5 después. Muchachos, esto es mire que tiene PR corto. Mírenlo acá, mírenlo en B3. Mira la distancia que hay de P y mire que esto es una onda ¿qué? ¿Cómo se llama esta onda? ¿Cómo se llama esta muesca en la rama ascendente? La onda delta, Cristian, muy bien. Excelente. Entonces tiene PR corto y onda delta. Este es el típico paciente con un síndrome de preexcitación tipo Wolff-Parkinson-White que tiene un haz de Kent y que en el momento hace una taquicardia supraventricular. Y fíjese cómo era la taquicardia supraventricular de complejo ancho. Mire el problema tan berraco para diferenciarle una taquicardia ventricular. ¿Qué ventaja hay? Que le pusimos un medicamento que sirve en la taquicardia supraventricular y en la ventricular. Entonces el paciente igual mejoró. ¿Qué hicimos el diagnóstico? El diagnóstico lo hice yo en la clínica. Ese paciente lo mandé y se terminó operado. Terminó con un cateterismo intracavitario y le hicieron con un catéter de radiofrecuencia, le seccionaron el haz y después se curó. Muchachos, ¿cómo le parece el casito? Bueno o no. Entonces, por favor, las dos personas, creo que fue Kevin y Rabe, me reclaman un 5, ¿oyó? Este es un paciente de mi consulta, llegó a mi consulta en la Clínica del Sur, cuando atendía en la Clínica del Sur. Muy bien. Bueno, voy a mostrar el torsade point, pero digamos que afortunadamente es una taquicardia relativamente no tan frecuente. Esta da en pacientes con QT largo. Recuerda el QT largo, QT que mide más de 440 milisegundos. ¿Sí? Y estos pacientes puede ser adquirido o puede ser congénito. Recuerde que el adquirido lo dan las drogas como los proarrítmicos o como los antidepresivos. Y que el congénito es el famoso síndrome de Gierwell-Nielsen o síndrome de Romano, ¿sí? Que se asocia a sordera, que tienen QT largo, y esos pacientes hacen taquiarritmias tipo torsade point. Recuerde que la droga de elección es el sulfato de magnesio, ¿sí? Es el sulfato de magnesio. Es esto, mírelo, mire esto. Esto es un torsade point. Usted tiene varias extrasístoles, pero todas son de morfología diferente. Unas más altas, otras más pequeñas. A ver si muestro otra más. Ah, no, se me fue.
Bueno, ese es el Torsade de Points, que básicamente es, afortunadamente, es raro, muchachos, raro. Y la fibrilación ventricular, que es el resultado final de una taquicardia ventricular, que la etiología es la misma, ¿sí? El origen es el mismo y que básicamente uno lo reconoce por esto. Mírenlo acá. Es un movimiento caótico sobre la línea isoeléctrica y puede ser gruesa o puede ser fina, ¿sí? Fibrilación ventricular gruesa con conversión a una fina, vean, esta segunda tira. Este obviamente es un paciente que está en paro cardiorrespiratorio y lo que requiere es una cardiodesfibrilación. Este paciente tiene una taquicardia ventricular y después pasa a una fibrilación. Lo que pasa es que no se ve ahí la fibrilación. Este es, mira el Torsade de Points, muchachos. Esta es la mejor imagen del Torsade de Points, la que está abajo, taquicardia helicoidal. La que está arriba es una taquicardia ventricular. Mira la fibrilación ventricular fina y la fibrilación ventricular gruesa. Muy bien. Y por último les voy a mostrar antes del tallercito cómo se diferencia una taquicardia supraventricular de complejo ancho de una taquicardia ventricular. Ese paciente que les mostré de 28 años es el típico paciente que hay que aplicar estos criterios, pero les quiero contar que tristemente ni siquiera con los criterios de Brugada, que son los que les voy a mostrar, pudimos hacer el diagnóstico. O sea que tampoco es tan claro la cosa, ¿sí? Cómo diferenciar lo uno de lo otro no es claro, muchachos. ¿Y qué dice Brugada? Entonces los criterios de Brugada básicamente es que la R es igual a la S en precordiales, la duración de la R al nadir, ¿sí? A la base de la S, es decir, entre más ancho sea el QRS, más posibilidades tiene de ser ventricular. Hay disociación AB, no hay ninguna correlación entre la P y el QRS, y los pacientes tienen un bloqueo claro de rama derecha o de rama izquierda. Si un paciente cumple estos 4 criterios, esa taquicardia es ventricular. Pero a veces no es fácil. Vuelvo y les digo que no es fácil. Entonces, si hay ausencia de la R y la S, como ocurre en este paciente que la R no es igual a la S, el siguiente criterio es la duración de la R al nadir de la S. O sea, casi que la distancia que hay de acá a acá. Si esto es, mejor dicho, esto es lo que decimos. Eso básicamente traduce la conducción dentro de la, o sea, el tiempo del tiempo de la extrasístole. Entre más ancha, más posibilidades es de que es ventricular. O hay disociación AB, ¿listo? O hay patrón de bloqueo de rama derecha, o patrón de bloqueo de rama izquierda, ¿listo? Entonces recuerden que son 4 criterios. Bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer en este último techo? En estos 20 minuticos. Yo voy a mostrar electros y ustedes van a hacer la lectura juiciosa como se las he vendido siempre. Es decir, vamos a hacer la lectura decimos primero, ritmo sinusal o no sinusal, RR regular o no regular, complejos anchos o estrechos, frecuencia alta, normal o baja. ¿Y cuál es el diagnóstico? Todos van a escribir. Y vamos a ver cómo están, si están bien ubicados o no. ¿Listo? Vamos todos a participar. ¿Listo? Escriban. RR regular, complejo estrecho, muy bien. Bien, sigan. Ritmo sinusal. Michael se atrevió y dijo fibrilación atrial, pero ahí hay un aspecto, jovencito. Frecuencia alta. Roncancio dice frecuencia normal, no señor. A ver, ¿normal? No, está alta. Está como en 100 y pico. Extrasístoles ventriculares no las veo. Y ya se atrevió Valentina y dijo taquicardia sinusal. ¿Están todos de acuerdo? Juan David, taquicardia sinusal. Ponga que se vean las precordiales. Las precordiales están acá, compas. Acá, véanlas acá. Con eso es suficiente. Con lo que tienen ahí hacen el diagnóstico. Taquicardia sinusal, frecuencia cardíaca 150, ¿sí? Muchachos, entonces, 1, complejos estrechos. 2, frecuencia alta. 3, ritmo sinusal.
4. Eje eléctrico, 60 grados. Mire, de 1 positivo, de 2 positivo, de 3 positivo, el más alto en de 2, 60 grados. ¿Cómo está? Este paciente tiene una taquicardia sinusal. Quizás la arritmia más frecuente de las taquiarritmias. Esa es la más frecuente. Esa es la más frecuente. Puede ser fisiológica. Se trata la causa, no se trata la arritmia. ¿Listo? ¿Todos sintonizados o alguien quiere preguntar algo? ¿O todos sintonizados? ¿Listo? La siguiente. Si alguien quiere preguntar algo, lo puede hacer ya. ¿Listo? Continuamos. Siguiente. Comiencen todos. Escriban. Aló. QRS estrecho. RR regular. Muy bien. Eso. RR regular. Taquicardia. Muy bien. Frecuencia alta. QRS estrecho. RR. Taquicardia. Sara. Muy bien. Taquicardia nodal. Ah, le pegó ya Michael Steven. Excelente. Taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal o taquicardia nodal. Con un eje, estamos de acuerdo, Rabe. El eje normal. Eje 60 grados. Muy bien. Excelente, muchachos. Excelente. ¿Alguien quiere preguntar algo de esta arritmia? Es la taquiarritmia rítmica paroxística más frecuente en población. ¿Población? Joven, eso, Kevin. Excelente, Kevin. Hola, no he visto a Cristian. ¿Santander no vino o qué? Acuérdense que esta presentación la estamos grabando para la gente que no pudo estar. Ah, ya vi a Cristian, muy bien. Bien, muy bien. Población joven, sigamos. Escucho. Escriban. Otra vez, RR, regular o irregular, complejo, estrecho o ancho, eje, normal, desviado o no. Listo, ¿y cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Taquicardia supraventricular, muy bien. Eje normal, muy bien. Escriban, Juan David, supraventricular. Acuérdense que la supraventricular es monomórfica. Entonces taquicardia supraventricular nodal, por reentrada nodal. No hay que ponerle el rótulo de monomórfica porque eso es solo para la taquicardia ventricular, Juan David. ¿Listo? Taquicardia nodal. Este es otro ejemplo de taquicardia nodal. ¿Listo? Acuérdense que lo que ven acá se los va a mostrar. Estos son las famosas pseudo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estoy señalando? ¿Qué es esto, muchachos? ¿Qué onda es esa? ¿Cómo se llama? ¿La onda qué? ¡Eso! No, pseudo S y en la onda P. Eso, Sarita. Muy bien, es una pseudo S y la onda P. Perfecto, Sarita, muy bien. Siguiente. Quiero escuchar. Complejo, ancho, estrecho. RR, regular, irregular. Voltaje alto o bajo. RR irregular. No, los complejos son estrechos, muchachos. Son estrechos. Complejo estrecho. RR irregular. Eso, Juan David. ¿Cuál es el diagnóstico entonces? Escriban el diagnóstico. Escriban el diagnóstico. Recuerden que la onomatopeya de este paciente es tumta, 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 tumta. No tiene onda P, Sarita. Mire que aquí no hay onda P. Se paró. Listo. Fibrilación atrial, seguramente con una respuesta ventricular rápida, más de 100. Si uno mide la frecuencia del paciente, hay que tener un dedo largo, pero seguramente da más de 100. Excelente, muchachos. Isquemia no sabemos. Ese paciente tiene una cardiomiopatía multietiológica. Tenía valvular, tenía isquémica y tenía hipertensiva. Es un paciente muy complicado. También es de mi consulta. El eje sí. No, el eje está... Es que es muy difícil. De 1, de 2, de 3. De 1 negativo, de 3 positivo, el eje está derecho, Angélica, muy bien. Pregunte, Kevin, pregunte.
No, el QRS es estrecho, Dani, alcanza a medir como 110, 111, puede ser es un QRS intermedio. Listo. Pregunta Kevin. Pregunta Kevin. ¿Cómo diferencia un Wall Parkinson White y un Logano Levin? ¿Alguien le quiere contestar a Kevin? ¿Alguien le quiere contestar, muchachos? Eso, Juan David, muy bien. En el Wall Parkinson White hay onda delta, o sea, los QRS son anchos. Tiene patrón de bloqueo de rama. En el Logano Levin o Levan solo tiene PR corto. Recuerde, no, mi bloqueo no podemos hablar de mi bloqueo. Tiene un patrón de bloqueo de rama. ¿Listo, Valentina? Depende por dónde esté la de Ken. Si está bajando por la derecha, está bajando por la izquierda, da un patrón de bloqueo de rama derecha o izquierda. Muy bien, Juan David. Kevin, ¿entendió? Eso, vea cómo se empezaron a escribir de la lata. Eso está claro. Eso, mire muchachos, eso no tiene duda. ¿Usted ve un paciente con esto? No, yo no creo multifocal porque realmente uno ve la morfología similar. Entonces eso, Angie Paola no. Es una taquicardia ventricular. Recuerde que la fibrilación, el trazado es muy pequeño, muy pequeño. Este paciente tiene una taquicardia ventricular monomórfica. ¿Listo? Sostenida. O sea que es un paciente que requiere cardioversión. Si está hemodinámicamente inestable, es decir, si está hipotenso, tiene disnea, tiene dolor precordial, tiene cambios de conciencia, este paciente tiene que ser cardioversión eléctrica. ¿Listo? Siguiente, vamos terminando. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Creo que ya lo pasamos. Rápido, pongan el diagnóstico. Eso. Muy bien. Taquicardia supraventricular paroxística nodal. Excelente, muchachos. Muy bien. Bueno, el siguiente. Este ya lo puse, qué pena, lo repetí. No, ya lo repetí. Este ya también lo había puesto que me repitió. Disculpen. ¿Y este qué tiene? Diagnóstico. Complejos anchos. Taquicardia ventricular, Daniel. Muy bien. Eso es cuando ustedes vean eso, es una taquicardia ventricular. Ah, si el paciente tiene un dolor en el pecho, tuvo un infarto miocardio. Eso está bien. Muy bien, muchachos. Preguntas. Les prometí que hasta la de 45 y 45 cerramos. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de hacer la encuesta? 5 para todos, Ismael, la verdad. Muy bien. Ojalá en el examen oral, si están así, les pongo 5. Así de sencillo. Bueno, entonces llenen la encuesta acá. Les voy a hacer la encuesta. Muchachos, contesten, coloquen A, si es 5, B, si les pareció 3, o C, si les pareció 1. O sea que el máximo puntaje de calificación a esta teleconferencia es el A y el mínimo es el C. Por favor, llenen toda la encuesta. Estamos calificando, obviamente. Hay una persona que nos pone 3, no hay problema. 36 personas nos ponen A. Juan David, muy bien, que les haya gustado, muy bueno. La idea es que esto tiene que seguir nutriendo y esto hay que seguirlo nutriendo. Esos son los beneficios de la telecomunicación. Y mire que pudimos estar prácticamente todo el grupo acá. Estuvieron 48 personas más o menos. Muy bien. Creo que solo a una persona no le gustó. No quedó tan conforme. Bueno, gracias muchachos, voy a publicar. Bien, muy bien, excelente. Creo que nos fue muy bien. Bueno muchachos, muchas gracias y que Dios los bendiga y usted sabe que estamos siempre para servir. La otra semana hacemos un repasito y
el examen la siguiente semana. ¿Listo? Tazama fue el que puso 3, ¿cómo le parece? O sea que Tazama tiene una mala nota. No, mentira, no se preocupe. Chao. Ustedes son libres de opinar lo que quieran. Muchachos, feliz noche. Bendiciones.